Vamos a ver, lo que tienen que tener es... Bueno, primero buenas tardes a todos y tengan en cuenta que esto se ha hecho con los niños de primero, niños que muchos de ellos no sabían leer, y se ha hecho en el periodo que viene de las 8:30 a las 9:30. Muchos días no han tenido clase porque ha sido fiesta, otros se han puesto malitos y no han venido, otros se han ido de viaje. Yo lo único que quiero es que valoren el esfuerzo de los niños. No quiero que vean el sacrificio que para ellos es levantarse a las 8 de la mañana o las 8 menos cuarto para venir a la clase de las 8:30. Y que esto es una cosa que se ha hecho voluntariamente y que es un sacrificio, Entonces valórenlo en la medida que vale, no en la perfección, porque perfección no hay, pero ya verán, como para ser tan pequeñitos hay muchas habilidades ya asumidas, como es el escuchar, el saber cuándo le toca su turno de hablar, y la verdad que en muy poco tiempo se ha logrado eso. Primero porque empezamos avanzada la segunda quincena de octubre. Luego hemos tenido las fiestas del mes de diciembre, que prácticamente ha sido el mes y medio. Y que os digo que algunos de ellos, y alguno que falta que se ha ido de viaje, no sabían leer. Y hemos logrado lo que hemos logrado con muchísimo sacrificio. Y los que más se han sacrificado han sido ellos. Ahora los compañeros van a guardar mucho silencio, porque en cuanto el profesor nos diga, vamos a empezar. Yo haré un personaje porque quien hacía de ciervo se ha ido de viaje. Entonces, como tenía un papel un poco largo, me ha parecido cruel dárselo a un niño. Entonces lo haré yo, pero que la cierva era una niña, ¿correcto? Van a interpretar, es una obra de valores que se dice Un mal cazador. ¿Atentos? Venga, todo el mundo con el librito bien puesto ahí. Empieza. Espera. Anímate un poquito más, venga. Despierta, Tucho, la vamos a cazar al bosque. Pero si todavía es de noche. Ayer la estuvimos cazando todo el día y ya estoy harto de trabajar. Comida, qué hambre. Ya recuperaron las puertas. Vamos. Primero darles una vuelta para entrenar. Es hora de levantarse. Qué mañana tan bonita. Vamos a dar un paseo antes de desayunar. Oh, qué flores tan bonitas. Oh, qué frío. Mirad la hierba está blanca. Claro, se ha helado rocío porque hace mucho frío. Vamos a casa. Venga, vamos a correr un poco para entrar en calor. Atención, aquellos matorrales se están moviendo. Buenos días, ciervo. ¿Qué tal has dormido? No muy bien. Ayer oí muchos disparos. Me han dicho que es un pelma de cazador que viene todos los años con su perro y se queda varios días atrapando a todos los animales que puede. Ya podemos tener cuidado. Debemos avisar a todos los animales que veamos. ¡Qué hierba tan buena! ¿Es verdad lo que ha dicho el ciervo? Sí, es verdad. Y tiene un perro que corre mucho y coge a todos los animales. El perro tiene 4 patas y anda como nosotros. Debería ser amigo nuestro y no del cazador. Tiene razón. Tendremos que hablar con él para decirle que es un animal como nosotros, que queremos ser sus amigos y no escaparnos de él. Es verdad lo que... Eso está bien, pero ¿quién lo va a hacer? Yo lo haré.
Los cazadores no atrapan a los caballos. Muchas gracias. ¡Ey, perro, acércate! ¿Por qué le ayudas a ese cazador si tú eres como nosotros? Ya lo sé, y me da mucha pena, pero tengo que obedecerle. Pues no lo hagas y vente con nosotros. ¿Qué pasa aquí de conversación en vez de buscar conejos? Ya se acabó. Me quedo con mis amigos, los animales. ¿Y qué voy a hacer yo sin ti con lo que te quiero? ¿No vendrás conmigo? Nos haces daño, tú también puedes quedar con nosotros. Presentaremos a otros amigos y podrás jugar a ellos. Y en lugar de casarlos con tu escopeta, podrás ganar. Quizás tengáis razón, no siempre hay que hacer las mismas cosas. Mejor es cambiar de vida, me quedo con vosotros porque no quiero abandonar a mi perro. ¡Hurra por el escazador! ¡Hurra por el escazador! ¡Hurra! ¡Hurra! Vale, ya está. Vale.